En los evangelios, cuando Jesús habla de ser glorificado, siempre va asociado con la crucifixión. Por ejemplo, dice el Hijo del Hombre ser rechazado y ser glorificado. Esto es bien importante para que entendamos esta parte. En el evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Estamos al final del evangelio de San Juan. Y en esta ocasión se nos narra de lo que había sucedido después de que Cristo ha resucitado. Este capítulo que estaban pescando, habían regresado a su vida normal con los apóstoles y Jesús se les aparece y luego empieza cerca al grupo y pasa algo tan interesante porque lo que hace es que toma a Pedro aparte y tiene un diálogo con él y le hace estas preguntas. Pedro, ¿me amas? 3 veces le hace la pregunta. Ante esta pregunta, Pedro le dice, sí, te amo. Tenemos que regresar un poco hacia atrás para entender del por qué Jesús le hizo estas 3 preguntas, esta pregunta 3 veces. Vámonos hacia lo que estaba pasando en la última cena, cuando Jesús les está diciendo de lo que le iba a pasar a su vida, que iba a ser arrestado, que iba a ser rechazado y que tenía que morir. Pedro le dice, Señor, aunque todos te abandonen, aunque todos te traicionen, yo no lo voy a hacer. Jesús lo mira y le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y así es como sucedió. Pedro, hermanos, quería hacer las cosas a su manera. Pedro, yo creo que eso nos pasa a nosotros muchas veces, que no nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, no nos queremos someter a Él, porque muchas veces creemos que nosotros sabemos más que Dios. Eso es lo que significa no hacer la voluntad de Dios. Es como decirle, Señor, yo sé qué es lo que tú quieres para mi vida, pero ¿sabes qué? Yo sé más que ti. Yo sé cómo llevo mi vida. Yo sé, he planificado todo en mi vida. Eso es lo que significa no hacer la voluntad de Dios. La manera de cómo Pedro quería hacer quería de que Jesús salvara al mundo era completamente diferente también. Fíjense en aquel momento cuando van camino a Cesarea de Filipo, cuando Jesús les está preguntando, ¿y quién dice la gente que yo soy? Y están teniendo este diálogo, ¿no? Entonces cuando Jesús empieza a hablar de que tiene que padecer, sufrir y ser crucificado, Pedro lo toma a un lado y le dice, no, Señor, ¿cómo puede ser eso? Ni Dios lo quiera. Y Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no estás viendo las cosas como Dios las mira, sino como los hombres. La manera de cómo Dios salva al mundo es completamente diferente a los criterios humanos. Cuando está en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús es arrestado, que llegan los guardias a tomarlo preso, ¿qué es lo que Pedro hace? Dice que saca la espada y le corta la oreja al criado de un sumo sacerdote. Violento, así muy impulsivo, queriendo, entre comillas, salvar a Cristo, que no le pasara eso que le iba a suceder, que tenía que padecer. El escándalo de la cruz, eso es lo que se llama esto. ¿Cómo mirar eso? La cruz. Por eso en esta ocasión Jesús le pregunta 3 veces la misma pregunta. ¿Me amas, Pedro? Pedro le dice la última vez, Señor, tú lo sabes todo. Y llora el remordimiento, porque ahora Pedro tiene que ver las cosas como Jesús las mira. Y es entonces que Jesús le dice a Pedro, entonces,
Si me amas, apacienta mis ovejas. Ese amor tiene que ser traducido en que tú mueras a ti mismo, que ya no te perteneces a ti mismo, que te tienes que donar completamente a mi plan. Oiga, eso no es fácil. Eso requiere sacrificio. Eso requiere morir a uno mismo. Y por eso que Jesús le dice más adelante, en el mismo evangelio, le dice: yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Continúa el evangelio diciendo: esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Oiga, qué interesante, porque como les digo, Pedro creía de que Jesús iba a conquistar al mundo, que iba a traer la salvación al mundo de una manera así, con poder, manifestándose como el Mesías, el Rey del universo. Y ahora que le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Le está diciendo: Pedro, si me amas, entonces vas a tener que participar de lo que me ha tocado vivir a mí. Es decir, si en verdad me amas, vas a glorificar a Dios no como tú creías. Lo vas a glorificar rindiéndote completamente al plan que yo tengo para tu vida. Glorificar a Dios no de la manera que él había pensado, sino muriendo. ¿Cómo? En la cruz. La tradición nos dice que en el año 62 más o menos, cuando Nerón provocó un incendio en Roma y le echó la culpa a los cristianos, hubo una persecución grande para todos los cristianos que estaban en Roma. Y fue en esos años más o menos pues que Pedro fue martirizado. No sucedieron las cosas como él creía, sino que dice que cuando lo iban a crucificar, les dijo a los guardias que él no quería morir como su maestro, sino que lo crucificaran al revés, es decir, con los pies hacia arriba y su cabeza hacia abajo. Así es que Pedro murió, así es que Pedro glorificó al Señor. Hermanos, Jesús nos invita a nosotros a que amemos, no basado en un sentimentalismo, porque los sentimientos van y vienen, hermanos, nosotros lo sabemos claramente. Los sentimientos son como las olas del mar, que van y vienen. Y nuestro discipulado no se puede regir por esto, por lo que sintamos un día. Mire, hoy usted puede sentir ganas de seguir a Cristo, mañana puede ser que usted diga: no, hoy no lo quiero seguir. Pero nuestro discipulado no se puede basar en eso, hermanos. Más bien, la madurez de nuestro sí se va purificando según los años van pasando. Y la manera de cómo nosotros vamos mostrándole a Dios que lo amamos es a través de nuestro sí, hermanos. Un sí constante, un sí que aun cuando nos cuesta, aun cuando significa abrazar la cruz, aun esos momentos que no entendemos el plan de Dios, a veces, como yo le digo a la gente, a veces Dios en su sabiduría permite momentos que no podamos ver con claridad, porque Dios así es que se va moviendo en nuestra vida. Así es que Dios va escribiendo nuestra historia, hermanos. Dios no nos da los detalles de cómo va a ser todo en la vida. No, Dios nos va dando, nos va mostrando pedacitos de ese gran rompecabezas. Pero que el que complete ese rompecabezas se llama Dios, hermanos. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nosotros nos toca hacer entonces es
amar hasta que duela, amar hasta que uno pueda morir a uno mismo. Porque recordemos, hermanos, que al final de nuestros días, lo único que nos vamos a llevar con nosotros será cuánto nosotros hemos sido capaces de amar y amar hasta que duela.